Buenas tardes, hermanos. En esta ocasión nos toca estudiar el capítulo 18 del libro de Éxodo. En esta ocasión vamos a ver la visita de Jetro a Moisés. En este capítulo nos vuelve a hablar acerca de Jetro, suegro de Moisés, pero vamos a tener un antecedente antes de entrar de lleno a nuestro estudio. En otros capítulos, por ejemplo en Números 10, 29, nos habla de Reuel. Reuel y Jetro es la misma persona, pero en esta ocasión se nos refiere que Jetro era un nombre como un título dado a Reuel. Reuel era su nombre real. En este caso, Reuel, siendo sacerdote de Madián, como nos lo dice la misma Biblia, se le da este título que significa excelencia o eminencia. Y nos dice que él habitaba en la región de Madián. Esto ya lo sabíamos previo a la ocasión en cuanto Moisés había huido de Egipto, se había ido a refugiar a Madián. Y un dato interesante es que probablemente Jetro pudiera haber sido descendiente de uno de los hijos de Abraham. Lo vemos en Génesis 25, del 1 al 2. Ustedes recordarán que no solamente Isaac fue el hijo de Abraham, sino que tuvo hijos más solamente que fueron apartados de Isaac. Y nos refiere que hubo uno de ellos llamado Madián. Entonces se puede creer que pudiera ser uno de sus descendientes. Pero bueno, siendo descendiente o no, lo que nos habla acerca de Jetro, la Biblia, es que era sacerdote y también era una figura importante en su pueblo y que también era un patriarca familiar. Y nos dice en el versículo número 1 que como oyó Jetro que Moisés había podido liberar a los israelitas y que Dios había sido con su pueblo y que él había sido quien con mano portentosa había dado la libertad a los israelitas, decidió ir a buscarlo. Nosotros podemos consultar un mapa bíblico y veremos que Madián ya está cerca del lugar en donde estaban acampando en esta vez, que era precisamente en el monte Sinaí. Pero no solamente toma la decisión de ir solo, sino que tomó a su hija Séfora y a los dos hijos de esta, como nos dice en el versículo 2. Y esto fue después de que Moisés la había enviado. Nosotros, si recordamos en pasajes anteriores, en el capítulo 4 del mismo libro de Éxodo, pero en los versículos 24 al 26, había sucedido un acontecimiento el cual había hecho que hubiera una discusión entre Séfora y Moisés, de tal manera que Séfora es despedida por su esposo y ella se va nuevamente a la casa de su padre. De tal modo, que vemos que ahora, ya que ha pasado todo lo que hemos visto desde la estadía de Moisés a su regreso en Egipto, hasta esta ocasión, vuelve otra vez Moisés a encontrarse con su esposa. Moisés, cuando había salido de la tierra de Madián para dirigirse a Egipto por mandamiento de Dios, lo había hecho en compañía de su esposa y de su hijo Gersón. No nos se refiere todavía que tuviera otro hijo más, solamente nos habla de un único. Pero en el camino había sucedido lo que refiere Éxodo 4 del versículo 24 al 26. Entonces hay una separación de esta familia. De por sí ya Moisés tenía sobre sus hombros una carga pesada de ir y presentarse a Faraón para liberar al pueblo, como para que todavía tuviera que cargar con otro conflicto, que en este caso era un conflicto familiar, de tal manera que él decide poner distancia entre él y su esposa. Y habíamos mencionado que en este pasaje solamente se mencionaba a uno de sus hijos, que era Gersón. Y Gersón significa extranjero, dando a entender así que Moisés era precisamente un extranjero en Madián.
pero también era un extranjero en Egipto, porque al ser israelita, ellos estaban ocupando un territorio en el cual eran esclavos y precisamente no era la tierra la cual les debería de pertenecer. Entonces, vamos a ver en el versículo número 4 que dice que y el otro hijo que llevaba Jetro, su suegro, junto con su esposa Séfora y Gersón, el hijo primogénito, se llamaba Eliezer. Y esto había sido así porque, dijo Moisés, el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. Pero este es un dato curioso. Habíamos mencionado ya que en el pasaje que habíamos referido anteriormente de Éxodo 4 solamente se mencionaba a Gersón. Esto quiere decir que cuando salieron de Madián para Egipto, apenas Séfora estaba esperando a su segundo hijo y probablemente Moisés ni siquiera sabía que sería padre por segunda ocasión, de tal manera que la gestación y el nacimiento de Eliezer se lleva a cabo lejos de su padre en la tierra de Madián. Y cuando Jetro lleva a la familia de Moisés a su encuentro, Moisés ve que tiene otro hijo. Y después de todo lo que había sucedido en la vida de Moisés en lo referente a la liberación del pueblo de Israel, él reconoce que Dios había estado con él a cada momento de su andar, de tal manera que su nombre significa, mi Dios es ayudador, el nombre del segundo hijo. Y nos dice en el versículo 5 que Jetro, el suegro de Moisés, con sus hijos y su mujer, llegó a Moisés. Estaban en el desierto donde tenían el campo junto al monte de Dios. El monte de Dios es el monte Sinaí y el campamento estaba a sus faldas. Nosotros podemos pensar que cuando Moisés sale de Madián, no teníamos certeza de cuál había sido la reacción de Jetro al darle la noticia a Moisés de que tenía que regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Pero lo que sí sabemos es que él pudo comprender cuál era la importancia de liberar al pueblo de Israel y que no hubiera algún estorbo para Moisés, de tal manera que cuando Séfora es despedida por Moisés, ella llega sola nuevamente a la casa de su padre y su padre Jetro, tuvo que recibirla y quedó con ella, se hizo cargo de ella, de su manutención, la de los hijos también. Pero ya para esta ocasión, en cuanto él había escuchado todos los portentos de los que el pueblo de Israel había sido objeto por parte de Dios, vio que ya era tiempo en que tenía que regresar la familia de Moisés con él. De esta manera se le presenta, ya estando cerca de Madián, allá en el monte Sinaí, para que su familia estuviera con él. De tal manera que en el versículo 6 nos dice, y dijo Jetro a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y esto nos da a entender que aunque Moisés era en forma humana el libertador del pueblo de Israel en Egipto y que tenía ya cierta posición y cierta jerarquía delante del pueblo, todavía había alguien que tenía autoridad y una posición más elevada que él, que era su suegro. Por eso llega y le dice, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti. No llegaba solo, dice que llegó con su mujer y con sus 2 hijos. Y esto lo dice de una manera autoritaria, dándole a entender a Moisés que ya era el tiempo en que él se hiciera cargo de su propia familia. Pero en el versículo 7, a pesar de estas palabras con autoridad, podemos ver la alta estima en la que se tenían tanto el uno como el otro, el suegro y el yerno, porque nos dice que Moisés salió a recibir a Jetro y dice que se inclinó, lo saludó, mostrándole el respeto que él merecía y que lo besó. Sin embargo, no vemos para el resto de su familia el mismo recibimiento, pero sí para su suegro.
Y después de saludarse, se preguntaron el uno al otro cómo estaba y vinieron a la tienda. Entonces aquí ya nos está relatando que empezaron a inquirir el uno por el otro, pero sobre todo Jetro tenía la necesidad de saber todos los hechos que habían acontecido en el lapso de tiempo en que no se habían visto. Y en el versículo 8 nos da un pequeño resumen de lo que habían hablado. Dice que Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Dios. En un solo versículo se está resumiendo todo lo que había acontecido, desde que Dios se le manifestó a Moisés en la zarza ardiente hasta este momento, en cuanto ya estaban en el desierto y habían logrado salir de Egipto y comenzar la travesía hacia la tierra prometida. Y nosotros podemos ver de buena manera que Jetro se había alegrado en sobremanera al escuchar todas estas noticias. Y dice que Jetro se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, de lo que había librado de la mano de los egipcios. Y si Jetro ya tenía conocimiento de Dios, con todo este testimonio que estaba dando Moisés, ahora le quedaba más claro y no había duda de que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era el Dios todopoderoso y que solamente Él tenía el poder para hacer grandes obras como lo había hecho. Y en el versículo 10, el mismo Jetro lo reconoce diciendo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. En el versículo 11 continúa con este reconocimiento: ahora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses, hasta en lo que se ensoberbecieron contra ellos. Después de esto, continúa esta declaración de admiración por todo lo que había hecho Dios, de tal manera que en el versículo 12 nos refiere que Jetro tomó holocaustos y sacrificios para ofrecerlos a Dios. Pero no solo eso, siendo una figura de autoridad, también hubo un tiempo en el cual pudo convivir con su yerno, con el hermano de o sea, Aarón, y con los ancianos del pueblo de Israel, y dice que comieron juntos. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que el regocijo que tenían ellos era mucho en gran manera. Y Jetro tomó la determinación de quedarse unos días más para convivir con su familia, porque ya hacía tiempo que no se habían visto. Así que a partir del versículo 13 nos habla de lo que Jetro, estando ahí, pudo darse cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Nosotros sabemos que Moisés, al ser el encargado de dirigir al pueblo de Israel, tomaba bajo su cargo otras actividades que le estaban restando energía, que le ocupaban su tiempo. Y esto es que él se dedicaba a juzgar entre los mismos israelitas sobre los conflictos o las querellas que había entre ellos mismos, porque nos dice que esto sucedía desde la mañana hasta la tarde, día tras día. Su suegro, siendo una persona mayor, experimentada, al darse cuenta de esto, vio que no era lo correcto. De tal forma que con autoridad, pero también con sencillez, se refiere hacia su yerno y le dice que no estaba bien lo que estaba haciendo, que tenía que cambiar de estrategia. Y dice: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y la respuesta que da Moisés es: porque el pueblo viene a consultarme. Y al ser Jetro una persona con experiencia, sabía que había otra manera más eficaz para poder resolver
todos los conflictos que se estaban suscitando en el interior del pueblo. Así que le dice que tenía que Moisés cuidarse de sí mismo, pero también, aunque no lo dice la Biblia explícitamente, pero nos damos cuenta de que ahora tener Moisés a su esposa y a sus 2 hijos, también tenía que ver por su propia familia, de tal manera que le da este consejo. Le dice que tenía que poner sobre cierta cantidad de población a personas que estuvieran gobernando entre el mismo pueblo. Entonces decía que por cada 10, por cada 50, por cada 100 y así sucesivamente, de tal manera que los asuntos de menor importancia podían resolverse de una manera más inmediata, en un nivel en el que no requería llegar a tomar medidas más extremas. Y ya que solamente se presentaran casos más serios o más graves, entonces sí tenía que irse a consultar directamente con Moisés. En el versículo 17 nos dice que Jetro le dice a Moisés que no estaba bien que él se ocupara de todas estas necesidades. Pero en el versículo 19 dice: ahora oye mi voz y yo te aconsejaré y Dios será contigo. En el versículo 23 también dice: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás persistir. De tal forma que este consejo que está dando Jetro, él lo hace con toda la buena voluntad de disminuir la carga a Moisés. Pero también Jetro reconoce que esto iba a funcionar solo cuando Dios aprobara el implantar este sistema. Y si Dios daba su aprobación y lo bendecía, dice que Moisés podría resistir y también todo este pueblo irá también en paz a su lugar, de tal forma que iban a ser bendecidos tanto Moisés como el pueblo. Y así lo hizo Moisés. Entonces, viendo otra vez que Moisés ya tenía cierta posición delante de su pueblo, pues escuchó el sabio consejo de su suegro, lo implementó y más adelante nosotros podemos ver que esta medida tuvo éxito. Lo podemos ver nosotros en Deuteronomio capítulo 1, que ya cuando está haciendo Moisés un recuento de lo que había sucedido en el desierto, en su travesía, pues que al mismo pueblo también le había parecido buena medida hacer lo que había aconsejado su suegro y que había resultado. Pero antes de llegar a esta parte, nosotros podemos ver que en los capítulos que siguen se estaba dando ya la ley al pueblo de Israel. Muchos estudiosos están de acuerdo en que lo que acabamos de ver, la llegada de Jetro con Moisés, en realidad sucedió después de que Dios había dado la ley. ¿Por qué se dice esto? Porque en los versículos anteriores nos menciona que aquellos hombres que pusiera Moisés delante del pueblo para juzgar, tenían que ser hombres rectos, hombres justos, hombres cabales, pero que también tuvieran conocimiento de la ley. Entonces, ¿por qué en este caso nos refiere que la visita de Jetro fue antes? Pues probablemente porque era un puente que quedaba muy bien para unir la salida del pueblo de Israel y su travesía por el desierto. Pero la verdad es que sí había sido dada la ley antes para que todo el pueblo conociese la ley y posteriormente aquellos hombres que habían sido elegidos por Moisés también tuvieran conocimiento y pudieran ponerla por práctica. Pero vamos a ver más adelante que a pesar de todo lo que había Moisés aprendido en su estadía en Egipto,
porque él fue educado en el palacio de Faraón y había tenido a su disposición a los mejores maestros y las enseñanzas que tenía la cultura más poderosa en aquel momento en el mundo. Fue un consejo sencillo, el de su suegro, el que hizo que funcionara mejor la dirección del pueblo durante la travesía de Israel en el desierto. Y esto ya poniéndolo a nuestra actualidad, pues nos hace pensar que muchas veces el trabajo en la iglesia recae sobre los pastores, sobre el consistorio, las misioneras, los obreros o quienes están al frente de las iglesias y las congregaciones, de tal manera que nosotros podemos tener un ejemplo bíblico que esto no es sano. ¿Por qué? Porque Dios ha dado la capacidad también a todos sus hijos de trabajar en diferentes áreas, según para lo cual ha capacitado a cada uno de ellos. Y nosotros incluso en el Nuevo Testamento podemos tener un ejemplo de esto, cuando nos refiere que los mismos apóstoles estaban sirviendo a las mesas y estaban descuidando la parte principal de su ministerio, que era la predicación. De tal manera que esta enseñanza de delegar responsabilidades a hermanos que tienen características especiales para el trabajo está bien, porque Dios ha dado estas capacidades a todos los miembros de su iglesia. No hay hermano alguno que no tenga una capacidad de la cual Dios le ha provisto para trabajar en su ministerio. Y es una invitación que nos hace también Dios a través del estudio de estos pasajes, que no debemos esperar a que alguien nos inste a trabajar en el ministerio de Dios, sino que cada uno de nosotros hemos recibido dones de Dios, las capacidades, las cualidades, las cuales no tenemos que dejar de lado, sino ponerlas a su servicio, porque de esta manera nosotros también podemos glorificar a Dios, haciendo lo que Él pide de cada uno de nosotros y ofreciendo nuestro mejor servicio para su ministerio. Que el Señor esté con cada uno de nosotros.